Buenos días, bienvenidos a su iglesia Dios Padre. Vamos a dar inicio esta mañana con nuestra oración para poder pues ya empezar con nuestras alabanzas y continuar con el estudio. Vamos a dar gracias, vamos a pedir al Señor su bendición. Dios bendito Padre, muchas gracias por este día, por esta mañana. Te suplicamos que tú nos bendigas muchísimo, que tú hables a lo más profundo del corazón, de nuestro corazón. Tenemos mucha necesidad de ese amor tan grande que Juan nos está describiendo, pues al hablarnos de tu principio. Así que Padre, pues sigue hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, y síguenos dirigiendo esta mañana. Señor, te alabamos en estos momentos, elevamos estas alabanzas, las presentamos a ti, para que puedas escuchar ahí todas nuestras peticiones y podamos recibir de ti la bendición que tanto necesitamos. Señor, está aquí con nosotros. Te suplico de manera particular que tú pongas tus palabras en mi boca y pues que tú hables a nuestro corazón directamente. Todo por tu Hijo Jesucristo. Amén. Luz Adriana, muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a comenzar con nuestras alabanzas.
la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como
Sabía que entonces me cuidas, Señor, y como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué yo. Supe que me amabas, lejos de tu casa, yo te fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, lejos de tu casa, yo te fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Y estoy aquí. Muy bien, muchas gracias, Luz Adriana. Pues bien, vamos a dar inicio esta mañana a nuestras enseñanzas. Pueden tomar ya su lugar. Vamos a recordar un poquito de lo que hemos estado pues estudiando. Estamos estudiando la primera carta de Juan y pues tenemos ya registrado prácticamente en nuestra mente cómo este apóstol, el hijo del trueno, el que está hablando ahora con una transformación total en su corazón y nos está hablando del profundo amor de Dios que Él tiene por nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a releer, por favor, de la primera carta de Juan, los primeros 5 versículos, que es donde nos quedamos, prácticamente nos quedamos en los primeros 5 versículos y todavía no terminamos de estar viendo todo esto de la luz, ¿verdad?, el que es el Señor. Pero primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5, que es lo que tenemos. Si alguien me ayuda, por favor, con la lectura. A ver, Lucha, si eres tan amable, por favor. La palabra de vida, lo que es desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Muy bien, perfectamente, muchas gracias, Lucha. Fíjense, vamos a recordar nada más así brevemente. Juan nos está hablando de 3 principios fundamentales en la vida
que es, bueno, el principio de la creación. Cuando Jesucristo vino es otro inicio, y cuando Jesús entra a tu corazón a través del Espíritu Santo es un principio para ti de manera personal, ¿verdad? Entonces, lo que Dios ha anhelado siempre es que la vida de Jesucristo se pueda manifestar en nuestra vida, que podamos estar experimentando la forma de cómo Él vivía. Y para eso nos dejó varios frutos. ¿Se acuerdan de los frutos del Espíritu que Él nos dejó? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Bueno, esa es la forma como Dios quiere moldear nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser en su totalidad. Y para que se pueda lograr esto, Él se tiene que manifestar a nuestra vida. Y cuando Él nos dice lo que hemos visto y oído, nos está dando testimonio de lo que Él físicamente vio y oyó. Nosotros no vemos más que lo que Dios puede hacer en nuestra vida de manera personal. Ya no lo vemos físicamente, pero sí podemos ver los efectos de su manifestación. Entonces dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Recordemos que la palabra comunión lo que nos indica es tener una unión en común, o sea, ir juntos en un frente común. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Es lo que estuvimos viendo hace 8 días, es llevarnos precisamente a esa luz que es Él mismo manifestándose en nosotros. Entonces, dice, y que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es la promesa que estuvimos platicando hace 8 días, en donde Él te dice, mira, todo esto, si tú sigues por este camino, si tú vas caminando hacia la luz, finalmente obtendrás el gozo que tanto necesitas. Recordando que es el segundo fruto del Espíritu, y que Dios, dentro de sus frutos, que es su amor, su gozo y su paz, está nada más porque te los quiere dar, porque Él tiene el anhelo de que tú puedas estar experimentando ese amor, ese gozo y esa paz. Y platicamos también un poquito de los otros frutos, o hemos platicado varias veces de los otros frutos que no vamos a tocar en estos momentos, pero bueno, nos ubicaba entonces en quién es Dios, y nos dice en el versículo 5, que es el que estuvimos estudiando hace 8 días, Él dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y estuvimos estudiando muchos versículos que nos hablan de esa luz verdadera que tiene que alumbrar nuestra vida. Vamos a continuar un poquito más con este tema para pasar al siguiente versículo, en donde nos va a enfrentar Dios de una manera muy clara. Si Dios es luz y no hay tinieblas en Él, vamos a ver que el siguiente versículo pues va a ser un impacto para nuestra vida, y qué bueno que Dios nos dice y nos habla de una manera muy clara y transparente, porque Él quiere transformar lo que hay en nuestro corazón. Entonces vamos a leer, por favor, primera de Timoteo 6:16, por favor. Primera de Timoteo 6:16. Sí, si ya lo tienen por ahí a la mano, pues para que lo puedan leer de una manera directa. Primera de Timoteo 6:16. 6:16 de primera de... A ver, por favor, César, si eres tan amable. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz, inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Sí, al único que, ¿qué dice? Que tiene inmortalidad. Estamos hablando, ¿te acuerdas que cuando estuvimos hablando del primer versículo nos hablaba Dios de la eternidad precisamente? Y dice, al único que tiene inmortalidad, que habita, ¿en dónde? En luz. O sea, la esencia misma de Dios es la luz. Y dado que es su esencia, y ya nos dijo Dios que Dios es luz, ya nos dijo Juan a través de este versículo que Dios es luz, nos dice, mira, que habita en la luz, y esta luz es inaccesible. ¿Por qué es inaccesible?
¿Qué es lo que le impide al hombre llegar a esa luz inaccesible? ¿Qué es lo que le... El pecado, ¿verdad? Vamos a estudiar precisamente el día de hoy en el versículo 5 que el pecado es lo que verdaderamente nos impide llegar a esa luz inaccesible, y que por eso nos habla aquí, dice: a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Por qué no lo puede ver? Por la misma esencia que él tiene. Pregunta. Científicamente todavía no se describe bien qué es la luz, ¿verdad? Así es, todavía no hay una definición muy clara. Todavía se piensa que puede ser energía, todavía se piensa que puede ser materia, pero bueno, precisamente esa es la condición muy humana todavía, de tratar de descubrir qué es la luz. Lo que sí sabemos, y estuvimos viendo hace 8 días, es cómo cuando tú prendes un foco ahí común y corriente, pues cómo se ilumina todo y las tinieblas son echadas fuera. Bueno, pues vamos a estar viendo precisamente que en el siguiente versículo cómo Dios nos va a enfrentar a poder hacer algo de lo que nos estábamos comentando hace 8 días ya al final, ¿verdad? Que no logramos terminar todos estos puntos que quedaron en el tintero. Entonces Él tiene esa luz, Él habita en esa luz, y que ninguno puede ver porque necesitaría estar precisamente en la luz, pero la promesa de Dios es que un día vamos a llegar ante su misma presencia, y para que eso pueda suceder, Él nos dijo y nos ha dejado la promesa de Filipenses 1:6, que la hemos revisado muchas veces. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Estando persuadido, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces estamos siendo en este proceso perfeccionados para llegar un día ante su misma presencia, porque tendremos en ese momento la capacidad de estar ya limpios totalmente y totalmente pues ya dentro de la luz. Y ahorita nos está hablando Juan de cómo llegar a esa luz verdadera. Vamos a leer por favor Santiago 1:17. Santiago 1:17. Y vamos a ir viendo cómo Él nos va pues poco a poco llevando de la mano a que puedas tomar la decisión de vivir en la luz. Santiago capítulo 1 versículo 17. Santiago 1 versículo 17. Si alguien tiene, ya lo tienes, Mari, por favor. Bueno, Cata, está bien, no importa. Adelante. Santiago 1:17. Cata, por favor. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, todo don perfecto, ¿de dónde viene? De Dios. De Dios. ¿Del Padre? ¿De qué? De las luces. O estamos hablando del mismo Dios, y te dice: mira, yo tengo todo lo necesario, todo don perfecto, tengo todo lo necesario para que tú vivas feliz. Recordemos que la parte que nos ha estado diciendo aquí en la primera carta de Juan, que Él nos quiere dar ese gozo, y ese gozo incluye pues toda la felicidad, todo lo que necesitamos. Todo ese don perfecto que viene del Padre de las luces está ahí listo para que tú puedas disfrutar de ello. Pero es necesario que tú tomes la decisión muy clara de acercarte a ese Padre de las luces. Entonces Él está ahí con toda su, pues, ahora sí que es luminosidad, con toda su pureza, con toda su limpieza, en donde no hay tinieblas en Él, ¿sí? Porque la luz no puede tener las tinieblas, como lo dice el mismo versículo de Primera de Juan. Entonces, hoy Dios te está invitando a que vayas precisamente a esa condición, a esa luz verdadera. Entonces, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Así que tú tienes que acudir a ese lugar. Y dice: y no hay mudanza. ¿Qué significa que no hay mudanza ni sombra de variación? Cuando Él decide darte algo, Él lo va a cumplir. El detalle, la única manera para que tú no lo disfrutes es que tú digas: qué bueno que me lo quieres dar, pero no lo quiero, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, seguramente cuando fueron pequeñitos, o los que han tenido hijos pequeños, ¿qué sucede con los niños cuando les compras un juguete que no les gusta? Lo rechazan. O aunque les guste, ¿cuánto tiempo les dura el juguete?
poco tiempo, ¿verdad? Y lo menosprecian finalmente. Bueno, Dios lo que quiere y quiere que tú sepas es que Él no se retracta de lo que ya te dio. En Él no hay mudanza ni variación. Él decidió darte todos los dones que tú necesitas para vivir bien, para estar gozoso, para tener todo lo necesario. Pero es necesario que tú lo aceptes. Vamos a leer Apocalipsis 21, 23. Dios no es la luz, ¿verdad? Dios es luz, claro. ¿Ah, sí? Dios es luz, no es la luz, es luz. O sea, su esencia es esa limpieza, esa pureza y todo. Ajá, lo acabamos de leer en Juan. Sí, bueno, sería diferente, pero Él te quiere dar esa luz a tu vida, te quiere iluminar. Él no es la luz, pero sí viene Juan. Bueno, ahí búscalo para que puedas ubicar exactamente cuál es la cita. Vamos a leer 21-23 de Apocalipsis. Apocalipsis 21-23 nos va aclarando cómo Él está en la luz. A ver, por favor. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Sí? O sea, ¿a dónde nos está invitando Dios? A que podamos llegar a ese lugar. ¿Cuándo vamos a llegar a ese lugar? Bueno, ya vimos que Él viene pronto a recoger a su iglesia. En un abrir y cerrar de ojos podremos estar ante su presencia. Pero si no nos toca, que Dios pudiera tardar un poco más de tiempo, seguramente tendremos que pasar finalmente a la misma condición, ser perfeccionados cuando Él venga a recogernos de manera particular. O sea, en cualquiera de los dos puntos, a toda aquella persona que ha decidido aceptar el amor de Jesucristo en su vida, tendrá que llegar a esta ciudad donde está la lumbrera, donde está el mismo Cristo alumbrando todo, el mismo Cristo, el mismo Dios alumbrando todo. Y vamos a leer 22:5. Ahora sí, Alejandro, por favor. ¿Para esto necesita uno no pecar? Eso lo vamos a ver, y vamos a ver precisamente en el siguiente versículo. Por eso pon atención a lo que vamos a estar viendo, para que sepas y te quede claro qué es lo que Dios quiere que descubramos de nosotros mismos. 22:5, por favor, Alejandro, si eres tan amable. 22:5. No habrá ahí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Sí? No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará. Bueno, y eso nos va aclarando un poquito la duda que había. Sí, nos está iluminando, nos está dando todo lo necesario para poder descubrir qué hay en nuestro corazón. Vamos a ver, y lo estuvimos viendo. Yo les pedí que recordaran un poquito del versículo de Amos 3:3. ¿Se acuerdan de Amos 3:3? ¿Sí? Si no estuvieren de acuerdo, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y estábamos hablando que Dios nos está ubicando. O sea, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Ahora vamos a descubrir en el siguiente versículo lo que el mismo Job decía y descubría de sí mismo. Vamos a leer Job capítulo 9, versículo del 29 al 33. Job capítulo 9, del 29 al 33. Job 9, del 29 al 33. Vamos a leer el versículo y vamos a ver cómo Job descubrió que aún ante la vista de Dios Job era un hombre justo. El mismo Job descubrió en su vida lo que había. Y considerando esto, tú podrás identificar para tu propia vida lo que hay dentro de ti. Vamos a leer Job capítulo 9 del versículo 29 al 33. Si alguien ya lo tiene, por favor, si eres tan amable también. Yo soy limpio para que trabajare en vano, aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aunque me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos.
¿Qué es lo que está diciendo Job? Dice, yo soy impío, ¿sí? Cuando él está descubriendo esto, está reconociendo qué hay en su corazón y por eso no puede andar junto con Dios. Y por eso dice aquí, dice, yo soy impío, ¿para qué trabajar en vano? Aunque me lave con agua de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aunque me hundiera en el hoyo y mis propios vestidos me abominaran, porque no es hombre como yo, se está refiriendo a Dios. Dios no es hombre como tú. Dice, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. O sea, Dios en su limpieza, en donde no hay impiedad, donde no hay nada de tinieblas, pues vamos a ver qué es lo que nos dice ya en la primera carta de Juan, porque nos está ubicando en cuál es nuestra condición. Vamos a regresar a la primera carta de Juan, por favor, y vamos a leer ya el versículo 6. Y vamos a ver que aquí tú tienes que empezar a reconocer lo que Dios te quiere decir. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Y tienes que pensar y meditar mucho en lo que está sucediendo en tu vida en estos momentos. Si alguien ya lo tiene, por favor, ¿me ayuda? Sí, ya lo tienes, por favor, si eres tan amable, Veré. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. A ver, levante la mano. ¿Quién está totalmente limpio? ¿Qué pasó? No, ¿verdad? Y aquí que está diciendo Dios precisamente, tú tienes que ir reconociendo lo que Dios te quiere decir. Dice Dios, si decimos que tenemos comunión con Él, ahora yo te voy a preguntar, ¿tienes tú comunión con Dios? Se oye diferente, ¿verdad? ¿Sí? Pero a ver, entonces si tienes comunión con Él, ¿cómo deberías de andar? En la luz. En la luz. ¿Y cómo estás en estos momentos? Entonces, si estamos en tinieblas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo único que puede quitar las tinieblas en las cuales estamos viviendo? La luz. Entonces tienes que ir caminando hacia la luz. Él ya te lo prometió. Él te dice, mira, mis dones son irrevocables. Y por lo tanto tú vas a ser transformado. Pero vas a ser transformado a tal punto que vas a llegar a estar perfecto. Vas a ser perfecto. No eres perfecto ahorita y vas a seguir cometiendo muchos errores mientras estás viviendo aquí en la tierra. Pero llegará el momento en donde tú estarás ante la misma presencia de Dios, porque la luz te puede iluminar. Y por eso dice así, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Entonces, dado que no se está descubriendo Dios, pues tienes que ser sincero con Él en estos momentos. ¿Cómo está tu corazón en estos momentos? ¿Está viviendo en tinieblas? Entonces no estás en la comunión que Dios quiere contigo. Pero Él no, esto que te está diciendo, te dice, mira, o sea, te vengo a manifestar las cosas que oí, que vi, que experimenté desde el principio. Y esto te vengo a comunicar. ¿Quieres tener comunión con Dios? Verdaderamente tienes que tener algo en común con Él. Y lo que tenemos en común o podemos tener en común con Él es a través del Espíritu Santo. Porque cuando tú le abres la puerta de tu corazón a Jesucristo, el que entra es el Espíritu Santo. Si tú ya aceptaste la salvación de Jesucristo, entonces sí puedes tener algo en común con Él. Podría haber esa comunión. Ya la luz ya está iluminándote el camino y te está diciendo ahorita, enfrentando en estos momentos tu corazón, si tú estás viviendo y sabes en qué estás viviendo mal, entonces ¿qué es lo que Dios quiere que hagas? ¿Qué crees que Dios quiere que hagas? Pues que vaya y le digas, exactamente, lo único que Él está esperando es que tú le digas, ¿sabes qué, Dios? Me atrapaste, me descubriste. Porque si es cierto, si digo que no, que estoy en comunión contigo, debo de andar como tú y no estoy viviendo como tú. Por lo tanto, sigo andando en tinieblas y necesito que tú me saques de esas tinieblas. Él anhela llevarte a la luz. Así que si Él anhela llevarte a la luz y tú te pones de acuerdo en emprender el camino para la luz, en algún momento llegarás a que esa luz eche fuera todas las tinieblas que hay en ti. Cuando prendemos un foco que está en el centro del área donde estamos,
no ilumina totalmente todo. Hay algunos recovecos que están por ahí muy ocultos, ¿verdad? Bueno, ¿qué tienes que hacer para que esos recovecos queden totalmente iluminados? ¿Poner más luz? Puedes o llevar una lámpara, incluso para ver, ¿no? A veces, si se les cae algo abajo de un mueble, ¿qué es lo que hacen? Pues prenden la lamparita de su celular o de lo que sea, y ahí están buscando lo que se les cayó, lo que anda perdido, y van descubriendo que abajo de los muebles normalmente ¿qué hay? Basura, ¿verdad? Cosa que normalmente no se ve. ¿Cuántas veces tú le metes la escoba abajo del mueble y dices que sacas la basura, pero cuando te pones a buscar algo específicamente, descubres que sigue habiendo basura? ¿Por qué? Porque necesitaste de la luz para descubrir esa basura. Entonces, cuando tú te acercas a la luz, ¿qué crees que va a descubrir Dios? Lo que está descubriendo en estos momentos. ¿Qué hay en tu corazón en estos momentos? Pues hay recovecos con mucha basura. ¿Qué tenemos que hacer con esos recovecos? Pues agarrar y empezar a dejar que Dios empiece a limpiar eso. ¿Con qué? ¿Cómo limpia Dios esos recovecos? ¿Qué es lo que tienes que hacer? De hecho, lo dice más adelante y lo veremos cuando veamos el versículo 9, lo describe muy claro. ¿Qué es lo que dice el versículo 9 de la primera carta de Juan? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero vamos a ver que el mismo Pablo empezaba a descubrir esa situación pues complicada en su vida. Pero bueno, antes de llegar a Pablo, vamos a leer Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Yo sé que algunos se saben este versículo, a lo mejor no totalmente de memoria, pero sí saben que los pensamientos de Dios son 55 versículos 8 y 9. Pero cuando vamos con Dios y confesamos nuestros pecados, ¿ya estamos en comunión con Él? Sí, por supuesto, pero ahora el chiste es que Él pueda sacar todo lo que está mal, todo lo que está sucio, que nos lleve precisamente a esa luz total en donde podamos llegar ante la misma presencia de Dios. Yo nada más hago un comentario, una maestra, hace 3 días yo le decía a Dios, ayúdame, tú sabes lo que yo traigo. Ajá. Yo allá, porque yo te confieso, yo no te puedo ocultar nada, todo lo que siento en mi corazón, todo lo que traigo cargando, yo quiero, el día que yo parta llegar a tu presencia, y como una vez lo confesamos, no pasar de panzazo con un sello. Exactamente. Con tu presencia un día, Totalmente limpia. Pásate, pero yo quiero que tú me ayudes a corregir todo Lo que está mal, perfecto. Esa es una muy buena decisión. Entonces, si estás tomando el reto, Dios empieza a trabajar en eso porque le estás dando la oportunidad de que Él se manifieste en ti. ¿Cómo? Limpiando tu vida. Vamos a ver que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Vamos a leer Isaías 55 del 8 al 9. ¿Quién lo tiene por ahí? A ver, lee por favor. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sí, dice así, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Y podemos ubicar, ¿verdad? Él nos quiere llevar a la luz y nosotros todavía seguimos en las tinieblas. Entonces, estamos en una lucha. Y esa lucha Dios quiere empezar a darte ya la victoria. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Ok, entonces lo que tú pensabas de que tenías una relación estrecha con Dios y todo eso, Dios llega y te dice, ¿sabes qué? Mira, pon los pies sobre la tierra. Tienes que ser congruente con lo que estás haciendo. Estás viviendo todavía en tinieblas porque sigues mintiendo, porque sigues haciendo cosas, y lo vamos a ver en el versículo siguiente. Vamos a darnos cuenta que tenemos muchas cosas que están por ahí todavía torcidas y que Dios lo que quiere es corregir eso que está torcido en nuestra vida para llevarnos a esa luz verdadera. Entonces Él nos dice, mira, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿En qué crees que está pensando Dios? Está pensando en
el final que va a darte a ti. Te está viendo ya en estos momentos. Haz de cuenta que Jesucristo es una especie de lupa gigantesca por la que Dios ve, y como es un filtro, podríamos decir, Dios ve a Jesucristo en tu corazón y Él está viendo la limpieza. Pero el proceso total de limpieza aquí en la tierra todavía requiere un tiempo. Cuando llegues a su presencia, estarás totalmente limpio. Pero ahorita, Dios lo que quiere es que empieces a establecer esa comunión como Él quiere, en donde tú ya no sigas hablando, ya no sigas viviendo, ya no sigas actuando en tinieblas. Vamos a leer, por favor, cómo el mismo Pablo pues, se enfrentaba a una situación complicada, y no somos los únicos. O sea, todos esto que estamos pasando, que de repente decimos, oye, es que yo no puedo, es que esto, es que el otro, el mismo Pablo lo va a decir. Vamos a leer Romanos 7:18 y vamos a ver cómo lo dice el mismo apóstol Pablo. Imagínate, nos escribió tantas cartas y nos describe lo que estaba viviendo, pues él mismo en su propia vida de una manera muy directa, y nos va a dar también la pauta de cómo poder salir en victoria. 7:18 del libro de los Romanos. 7:18, ¿sí? ¿Quién lo tiene por ahí? A ver, Lucha, por favor. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Sí, y fíjate, continúa el versículo, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué es lo que dice Pablo en estos momentos? Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjate la siguiente respuesta. ¿Qué dice la siguiente respuesta? Si la quieres leer en voz alta todos. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro, así que yo mismo con la mente digo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Gracias doy a Dios. O sea, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por medio de Jesucristo. Por Jesucristo. Él es el único que puede llevarte precisamente a estar en esa luz que Él anhela, que Él quiere. Tenemos que recordar que sobre la tierra no hay una sola persona justa. ¿Qué versículo saben que dice que no hay justo ni a uno? Romanos 3:10. En Romanos 3:10 dice no hay justo ni a un uno. Entonces tenemos que ubicarnos y ser, oye, ¿sabes qué? No, sigo siendo un pecador, pero un pecador que se ha arrepentido y que tiene la posibilidad de ser o tener una comunión con Dios, que es total limpieza, total pureza, total luz, y que con mis tinieblas, con las que estoy viviendo, puedo llegar por medio de Jesucristo. ¿Cómo? Confesando nuestros pecados. Él nos va dando la pauta de qué hacer para limpiar nuestra vida. Y el mismo Pablo está descubriendo aquí que el único que lo podía liberar era, gracias doy a Dios por medio de Jesucristo, porque Él es el único que me puede liberar. Entonces, cuando tú te des cuenta de qué tan sucio estás, el único que te puede liberar, ¿quién es? Es Jesucristo. Entonces vamos a tener que ir aprendiendo lo que Él nos va diciendo a través de las Escrituras. Y Romanos 8:7, vamos a leer Romanos 8:7, por favor. La finalidad de Pablo en todo esto era que reconociéramos todos esos pecados que están bien profundamente, claro, y no los hacemos tan continuamente que pensamos que ya es algo normal. Sí. Ajá, pero yo creo que la finalidad de esto... Por eso Dios quiere que tú reconozcas, que tú vayas descubriendo dónde está la pelusa que se quedó ahí abajo del mueble, que no habías quitado, que no habías removido, para que puedas quitar todo lo sucio, todo lo mal. Vamos a leer 8:7 de Romanos, por favor. 8:7 de Romanos, en la misma página, por favor. Y nada más para que te des cuenta. A ver, por favor, nuevamente, si eres tan amable. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y tampoco
Humanamente tú no puedes sujetarte a la ley de Dios, pero Dios te dice, ¿sabes qué? Yo tengo el don perfecto para tu vida. Quiero llevarte a iluminar el camino por el cual tú puedes llegar a esa luz perfecta. Y lo único que tienes que hacer es venir, acercarte y dejarte guiar, dejarte llenar de esa luz. Vamos a leer Primera de Juan, aunque lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al capítulo 4, esperemos que nos dé tiempo antes de que el Señor venga, pero vamos a leer Primera de Juan 4, versículo 20, por favor. 4:20 de Primera de Juan. ¿Qué es lo que dice? A ver, Primera de Juan 4:20, por favor. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ok, aquí nos empieza a enfrentar Dios, ¿verdad? O sea, a ver, piensa un poquito. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿y a quién está hablando quién es el hermano de cada uno de nosotros? ¿Nada más tu familia? No. O sea, ¿todos los semejantes? No. Todos aquellos que tienen o que son parte de la familia de Dios. ¿Quiénes son todos los que son parte de la familia de Dios? Recuerda que en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 nos describe claramente quiénes son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que ya aceptaron a Jesucristo terminan siendo tus hermanos. Entonces, si tú te llegas a enojar con un hermano, un creyente, con alguien de tu familia, entonces ¿qué crees que hay? Dice aquí el versículo, ¿no? Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice que es? Es mentiroso. Ok, entonces empieza a pensar un poquito en cuando tú te estás enojando en contra de alguien, ¿qué hay en tu vida? Pecado, porque estás siendo un mentiroso, porque dices que amas a Dios, pero no actúas conforme a lo que Dios te está diciendo. Dice, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces tú tienes que analizar ahorita con cuántas personas has estado enojado en este tiempo. Se supone que eres creyente y debes de amar a Dios y debes de amar a tus hermanos. ¿Con cuántas personas has estado enojado o te has enojado? De que sean creyentes y todo eso. Adelante, por favor. Con sus hermanos, aquellos que lo recibieron. Aquellos que lo reciben, exactamente. Y los que son... De todos modos, Dios los ama y tienes que tener una actitud. ¿Y te acuerdas? Hemos comentado un poco de la vida de Jonás, cómo Dios lo había llamado alguien que predicaba el evangelio, que confesaba pues de Jesucristo, bueno, confesaba de Dios porque en aquel tiempo todavía no estaba hablando de Jesucristo, pero él tenía que ir y predicar de los juicios de Dios y todo, ¿verdad? Entonces Dios le dijo, ¿sabes qué? Ve y platícale a Nínive, al pueblo enemigo. ¿Por qué Dios envió a Jonás a predicarle al pueblo enemigo? ¿Qué es lo que quería hacer Dios en el corazón de Jonás? Que pudiera amar ¿a quién más? A su enemigo. O sea, finalmente, aquí nos está hablando para cuando tú tienes algún problema con un creyente, pero tu actitud de amor debe de ser con todas las personas. Pero si tú dices que amas a Dios, pues debes de amar bien a tus hermanos en Cristo. Aquí hay un punto que es importante reconocer. O sea, tú puedes amar a las personas, pero hay gente que no conoce a Dios o que está viviendo en el pecado, o que está viviendo así, abiertamente en el pecado. La pregunta, ¿tú tienes que tener comunión con esa persona que está viviendo en el pecado? ¿O tienes que agarrar y buscar la manera de confesarle de Jesucristo y hablarle de Jesucristo para que salga del pecado? ¿Qué crees que es lo que Dios quiere? La segunda opción, o sea, que le hables de Cristo, no tanto que te unas con Él, que tengas comunión. Es que muchos dicen, no, ¿sabes qué? Me voy a ir a la cantina, porque si me hago borracho, como dice Dios en la Biblia, que
se hizo judío a los judíos para salvar a los judíos, pues unos dicen, me voy a ir a la cantina para salvar a los borrachos. ¿Será posible eso? No, ¿verdad? Porque en la cantina, cuando ya está la gente borracha, pues ¿qué va a poder escuchar del amor de Dios? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Buscar la manera de visitar, por ejemplo, a esas personas que conoces que están en la cantina y hablarles cuando no están alcoholizados, ¿no? Sería lo más correcto. Entonces, no es que te vayas a hacer o que te vayas a la cantina para convivir y ganar a un borracho para Cristo. Claro, pero por ejemplo, el borracho va a la cantina y compra la bebida. Sí. ¿Peca también el que vende la bebida? Bueno, sí, pero esa es responsabilidad de cada uno. ¿verdad? Recuerda que dice Dios en la Biblia, en Romanos 14:12, que dice, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces tú puedes agarrar y enojarte con el que vende la bebida. ¿Sí? A ver, no, pues ¿por qué vendes la bebida si no debe de haber borrachos y estar enojada con esas personas? Cuando tú estás enojada con esas personas, ¿qué hay en tu corazón? ¿Amor o pecado? Pecado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No tienes que estar de acuerdo. Significa que tú tienes que orar por esas personas para que Dios los ubique y los pueda rescatar y los pueda salvar. Entonces, Él nos va diciendo exactamente con lo que estaba viviendo Pablo, nos está diciendo, mira, es que yo no puedo controlar ni siquiera mi carne. No puedo controlar el enojo, no puedo controlar la envidia, no puedo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Juan nos está diciendo, mira, tienes que seguir hacia la luz, sigue caminando hacia la luz, sigue caminando hacia la luz para que la luz eche fuera las tinieblas. Entonces, él nos empieza a describir, dice en este versículo, pues si alguno ama a Dios o dice que ama a Dios, pues debe de actuar como Dios actúa, ¿no? Sería lo lógico. Vamos a leer por favor Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7 del 21 al 23. Decir, también no puedo evitar que alguien me caiga mal. No. No le hago daño. 7 del 21 al 23. No le hago daño, no ni pero me siquiera cae la mal. miro, ni siquiera porque me cae mal. Bueno, imagínate que Dios te tratara de esa manera. ¿Cómo pensarías de Dios? No, pero Dios me ama y Él es perfecto. Sí, y Él ama al que te puede caer gordo, ¿cierto? Sí, sí. Él lo ama. ¿Tú tendrías que amarlo? Pues sí, pero Pues sí, pero ¿qué? Pablo, híjole, pues no voy en contra a veces de eso, porque Ajá. si hay una persona Ok, que muy mal, pero eso es la parte esencial. ¿Vas en qué? ¿Cómo dijiste? Voy en contra de lo que me está diciendo Dios. Entonces Dios te está diciendo, mira, eres tan rebelde que te estoy diciendo lo que tienes que hacer y ahí vas en sentido contrario. ¿Cierto o no es cierto? Sí. ¿Qué es lo que hizo Jonás? y Hizo lo mismito. ¿Y hasta dónde terminó Jonás? En la ballena. Ahora la pregunta es, ¿tú quieres seguir caminando hacia la ballena? no. No, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, ya, te entrego mi vida. No puedo, o sea, si es cierto, no estoy de acuerdo con esta persona, pero te pido que me llenes de amor por esta persona. Y te pido que tú lo rescates y que lo cambies y lo transformes. Cuando Él lo transforme, te vas a dar cuenta que a la primera que transformó es a ti, antes de transformarlo a Él. Dejas que Dios transforme tu corazón. ¿Qué es lo que Dios quería con Jonás? Que Jonás amara a sus enemigos y les fuera a predicar a sus enemigos. Y finalmente, cuando dijo Jonás, sí voy, en ese momento Dios transformó su corazón. Lamentablemente fue momentáneo, pero Dios transformó su corazón. Ahora, vamos a ir viendo en esta carta de Juan cómo Él nos está diciendo claramente lo que tenemos que hacer. Por eso dice así el versículo, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Tú en dónde debes de andar? ¿En la verdad o en la mentira? En la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tienes que andar en la verdad. Para que sigas andando en la verdad y que el principio de transformación en tu vida se pueda dar, el Espíritu Santo debe de estar actuando en tu vida todos los días, mostrándote el camino por el cual tienes que seguir, iluminando por dónde tienes que seguir. Cuando tú dices, me cae alguien gordo, pues en ese momento ya puedes agarrar y decir, cambia mi actitud y dame amor por esa persona, ¿sí? Pero dices, ay no, pero es luchar, es que no quiero, porque me cae gordo. Eso
Tú tienes que ir con Dios para que Él transforme tu corazón en esa condición. Entonces vamos a leer, por favor, Mateo 7 del 21 al 23, por favor. ¿Ya lo tienes? Por favor, si eres tan amable, adelante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? ¿Sabes qué es lo que Dios está pensando cuando tú agarras y dices, no, pues es que sí, mira, yo voy y le platico al que me cae bien, pero al que me cae gordo, no le hablo? O sea, ¿qué es lo que te va a decir Dios en esos momentos? Por eso tú tienes que estar analizando lo que... Dios no, para Dios no, al contrario, Él quiere, y tú puedes ver cómo Él te ama. Nos ha dicho muchas veces que Él nos ama. ¿Dónde nos dice que Él nos ama? Juan 3:16, lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo. En el mundo estás tú y yo, y están también los que te pueden caer gordo, ¿cierto? Entonces, ¿los ama a ellos? Sí. Si los ama a ellos, ¿tú tendrías que amarlos a ellos? Sí. Entonces, finalmente Dios quiere que incluso pueda llegar ese amor en tu vida, que puedas amar a tus enemigos. ¿Y recuerdas en dónde se encontraba Juan en estos momentos? En la isla llamada Patmos, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de Apocalipsis, que estaba hablando de las iglesias, estaba en una isla llamada Patmos, estaba preso. Podría haber estado odiando a los que lo llevaron ahí a esa isla, ¿no? O sea, qué mala onda que lo tomaron preso cuando él lo único que estaba haciendo era estar predicando del evangelio. ¿Y cómo sabes que no fue la voluntad de Dios que se fuera a la isla llamada Patmos para que tuviera la oportunidad de tener una relación tan estrecha con Dios? Porque no tenía otra cosa que hacer más que estar en comunión con Dios para poder escribir el Apocalipsis. ¿Sí te das cuenta? Entonces es impresionante, ¿verdad? Dices, oye, pues qué mal plan por los cuates que llevaron a Juan a la isla llamada Patmos, pero no es, Dios lo permitió y lo permitió por algo. Así que en tu vida Dios puede permitir muchas cosas y todo tiene un propósito. Así que vamos descubriendo que lo primero que tienes que hacer es reconocer cómo estás delante de Dios. Vamos a leer, por favor, Apocalipsis capítulo 3, versículos del 17 al 18. Y esto pues nos va a enfrentar, hablando de las iglesias de Jesucristo que estaba escribiendo el apóstol Juan, cuando está describiendo el Apocalipsis. Vamos a descubrir cómo en este mensaje a la Odisea había gente, y eso lo platicamos ya hace algunos meses todavía, el año pasado fue prácticamente que estuvimos hablando de la Odisea, ¿verdad? Estuvimos estudiando un poco de la iglesia de la Odisea. ¿Qué es lo que decía la iglesia de la Odisea? Mira, yo no tengo necesidad de nada, porque soy rico. Vamos a leerlo, por favor, 17 al 18 a ver, por favor, Cata, si eres tan amable. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se te descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. O sea, aquí, ¿qué es lo que está pasando en el corazón de la gente? Hay gente que dice, no, pues yo estoy muy bien, yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, y resulta ser que Dios nos describe, por lo que vemos, pues nos está diciendo que no es así, ¿verdad? Que muchas veces estamos totalmente mal, totalmente distorsionando la realidad. Tú dices que eres rico y eres un miserable.
Y no nada más un miserable, sino un pobre, ciego, desnudo. O sea, ¿qué tienes en tu corazón? Pues lo que Dios está diciéndote que impide que puedas estar disfrutando el gozo de Dios. ¿Por qué? Porque hay pecado en tu vida, porque hay maldad, porque hay tinieblas en tu vida. Y lo que Dios quiere es agarrar, iluminar en estos momentos toda esa inmundicia y decir, ok, hay que limpiar aquí, hay que limpiar aquí, hay que limpiar aquí y hay que limpiar aquí. Si te das cuenta, hay muchas cosas, muchos pedacitos, muchas áreas de tu vida que todavía tienen que ser limpiados. Vamos a leer, por favor, Salmo 5, del 4 al 6. Son muchos salmos los que vamos a ver el día de hoy, así que Salmo, también pueden poner ahí un dedito ahí en los salmos, para que no les cueste tanto trabajo estar buscando. Salmo 5, del 4 al 6. Si ya lo tiene alguien, por favor, a ver, por favor, si es tan amable. Porque tú no eres, No, que te oiga fuerte porque no te oigo, el perro me está... porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que está diciendo Dios? ¿Sabes? Si tú continúas en ese camino de maldad, la pregunta es, ¿podrás tener comunión con Dios? No, lo dice muy claro aquí. ¿Quieres verdaderamente tener una comunión con Dios y que la luz ilumine tu camino? Tienes que enfrentar tu pecado, tienes que enfrentar tu maldad. Vamos a leer el Salmo 94:20, por favor. Salmo 94:20, bueno, nada más, vamos a ver los que nos dé tiempo de ver. Salmo 94:20. 94:20, sí, por favor, de los salmos. A ver, Luz Adriana, por favor, si nos hablas, nos ayudas. Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades? ¿Habrá posibilidades que un trono de maldad, de inmundicia, de pecado esté cerca de Dios? Sí. ¿Cuál sería la única forma? Que si hay un trono, Ajá. ¿Podrá gobernar a alguien en tinieblas junto a la luz de Dios? No se puede. ¿Por qué? Porque las tinieblas echan fuera. La luz echa fuera las tinieblas, ¿no? Exactamente. Entonces tú no puedes llegar, no vas a poder llegar. Si tú quieres llegar a Dios viviendo en inmundicia, no será posible. Tienes que agarrar y reconocer lo que está mal en tu vida para que Él te vaya verdaderamente perfeccionando. Él lo ha prometido, Él va a cumplir su palabra, pero tú tienes que ir analizando en tu corazón día a día para que puedas llegar lo más pronto posible y pueda ser utilizado de manera más eficiente para compartir del Evangelio de Dios. Vamos a leer 2 de Corintios 6 del 14 al 16. 2 de Corintios 6 del 14 al 16. 2 de Corintios 6 del 14 al 16. Si ya alguien lo tiene, por favor. 2 de Corintios capítulo 6 del 14 al 16. Si ya lo tienen, por favor. Y este es un mandato que Dios te hace de una manera muy clara. Alejandro, por favor. no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo por igual. A ver, pensemos claramente qué es lo que nos dice Dios. A ver,
¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? Bueno, vamos desde el versículo 14, ¿no? Ahí te da un mandato Dios. Dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué significa unirse en yugo desigual? Bueno, si hablamos de un matrimonio, sería que un creyente se casa con un incrédulo, o al revés, una creyente con un incrédulo. Dice, ¿qué compañerismo tiene Cristo con Belial? ¿Qué compañerismo hay entre las tinieblas y la luz? ¿Será posible que haya compañerismo? Ahora, tus amistades, hablemos de tus amistades. ¿Cómo viven tus amistades? ¿Cómo están? Los que tú puedes decir que son tus amigos. Se apartan los que no conocen a Dios, terminan apartándose. Si tú te mantienes en la luz, porque la luz que puede haber en ti, porque dice que vamos a ser luminares en el mundo, entonces la gente que no conoce a Dios terminará apartándose o se convertirá y seguirá por el camino de la luz que tú le estás mostrando. Pero si tú en estos momentos tienes una unión con un incrédulo, haciendo cosas en común, entonces la pregunta que te hace Dios, ¿qué compañerismo tiene Cristo con Belial? Ahora, ya no pensemos en alguien más, pensemos en ti mismo. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? No hay ningún compañerismo. Si tú quieres tener un compañerismo con Dios y sigues andando en tinieblas, se puede. Aquí nos dice Dios que no es posible, que la luz puede estar junto con las tinieblas. Entonces tú tienes que analizar en tu vida y descubrir todas las tinieblas para que puedas andar en unión con Dios. ¿Qué compañerismo Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo? Y fíjate cómo dice el versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? Y aquí te empieza a enfrentar. Cuando tú le permitiste a Jesucristo entrar a tu vida, se convirtió tu cuerpo en el templo de Dios. Ahora pregúntate tú qué has hecho con ese templo de Dios, a dónde lo has llevado, qué es lo que has hecho con ese cuerpo. ¿Sí te das cuenta? ¿Cómo lo alimentas? ¿Qué le das a ese cuerpo? Muchas veces, ¿verdad? Basura. Cuando realmente lo que Dios quiere es que lo puedas cuidar, llevar bien. Por eso dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, dice ahí muy claro, vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si tú eres del pueblo de Dios, no puedes seguir en tinieblas. Ahora, entiendo que tú no puedas resolver tu vida, y eso me queda claro, porque por el mismo Pablo, lo acabamos de ver, él no podía resolver su vida. Pero ¿quién sí llevó a Pablo a resolver su vida? Cuando él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Le dice después, gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Él es el que me puede librar de las tinieblas. Entonces, si tú sigues viviendo en tinieblas y estás llevando a las tinieblas al templo de Dios, que es tu cuerpo, entonces ahí está un problema que tiene que ser resuelto. ¿Cuántos pecados hay en tu vida cuando tú llevas a tu cuerpo a enojarte? Cuando tú te enojas, ¿qué le sucede a tu cuerpo? ¿Alguien ha experimentado el enojo? ¿Qué se siente? A ver, platíquenme, ¿qué sienten cuando se enojan? Ay, siento que la panza se me revuelve. ¿Sientes que se te revuelve la panza? ¿Alguna otra experiencia? Ok. ¿Y te estás a gusto con eso? No, no estás a gusto. O sea, hay situaciones que te ponen mal. Entonces, por eso Dios dice, bueno, ¿qué compañerismo tiene Cristo con Belial? Te estás enojando, le estás dando lugar a tu naturaleza. Ese cuerpo miserable que tienes, ese cuerpo que es terrible, que está lleno de maldad, te quiere hacer sufrir. Porque cuando te enojas, sufres. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Pues darte control sobre el enojo. Porque quiere que la luz eche fuera las tinieblas que hay en ti. Dale la oportunidad a Jesucristo de darte la victoria sobre el enojo, sobre la envidia, sobre la mentira y sobre el pecado que tú tengas, porque cada uno tenemos distintos pecados. Entonces,
¿Dios nos puede dar la libertad? Sí. ¿Nos puede librar? Sí. ¿Él puede darnos la iluminación necesaria para seguir el camino correcto? Sí. El detalle es que tú decidas caminar por ese camino. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Tienes que ponerte con Dios para que Él te ilumine cómo ser librado de todo eso. ¿Y a poco se tiene uno que distanciar de las personas? Por ejemplo, yo, una familia, pues no es creyente, es incrédula. Ajá. Y yo me junto mucho con ellos, platicamos y todo. Okay. Y muchas veces salimos en controversia, pero pues hasta ahí nada más, o sea, no necesito apartarme de ellos. No es apartarse de ellos, sino es jalarlos a ellos para que conozcan de Jesucristo. Pero muchas veces tú puedes darle lugar, vamos a suponer, te reúnes con gente que es incrédula. Y ellos te dicen, pues échate una, ¿sí? Y te la echas. ¿Qué sucede en ese momento? ¿Quién se está haciendo a quién? ¿Se están ellos haciendo a ti o tú te estás haciendo a ellos? Yo me estoy haciendo. Tú te estás haciendo a ellos. Y en el momento que te estás haciendo a ellos, ¿qué compañerismo tiene Cristo con Belial? O sea, tu testimonio debe de ser muy claro y transparente. Yo sé que todavía no lo puedes controlar, pero Dios sí te puede llevar a tener control de todo eso. Y dale la oportunidad a Dios para sacarte en victoria y darte la libertad de esa esclavitud. Porque a lo mejor lo que pasa es que te gusta que vayan ellos porque te invitan una, ¿no? O sea, ya entonces hasta los puedes invitar para que te inviten una, porque tú no vas y la compras. Pero sí te esperas que alguien la lleve. No, yo no estoy espiando a nadie, pero bueno, tienes que descubrirte y ser sincera con Dios de lo que está sucediendo en tu corazón en esos momentos. Entonces, por eso Dios nos está diciendo, mándeme. No sé la cita, pero dice un versículo que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sí. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sí, eso es lo que dice el versículo, ¿no? O sea, ni le des lugar al diablo por el pecado. O sea, Alejandro. Sí, claro. Las va quitando, las va apartando. Cuando tú te mantienes firme. Pero recuerda que la lucha con Satanás es muy fuerte y te va a proveer todo lo necesario, hasta la gente cercana que puedes tener que es incrédulo, para que tú caigas. ¿Y cuántas veces te hacen caer los que se dicen ser tus amigos, los que se dicen ser tus hermanos, los que se pueden decir que son la gente cercana a ti y te quieren hacer caer? ¿Sí? Entonces tú tienes que hacer muy claro y muy transparente delante de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Pues acudir a las Escrituras para que Él te dé la victoria sobre lo que Él quiere darte la victoria. Vamos a leer, por favor, Primera de Juan 2, del 9 al 11, por favor. Primera de Juan 2, del 9 al 11. Creo que sí ya lo leímos, ¿no? ¿Sí? 2 del 9 al 11, no lo hemos leído. 2 del 9 al 11 no lo hemos leído. A ver, vamos a leerlo. Sí, por favor. Sí, por favor, si eres tan amable, Mari. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y el que no hay tropiezo. Y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Sí? ¿Qué está describiendo aquí Dios en estos momentos? ¿Sí? Si tú tienes algo que aborrecer en contra de alguien, estás en tinieblas. Y por eso te va como va, como te va. O sea, Dios te quiere llevar cada día, ¿sí?, a que se cumpla, por ejemplo, el Salmo 23 en tu vida. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y dices, uy, pero tengo todavía muchas carencias. Entonces, ¿por qué tienes muchas carencias en estos momentos? O sea, pareciera que te falta algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que te falta? Pues exactamente, para que puedas, exactamente, lo que necesitas es llenarte del amor de Dios, de la luz de Dios, para que Él te pueda mostrar el camino en el que Él ha prometido. Y no estamos hablando de una doctrina de prosperidad, pero seguramente alguno de ustedes se sabe Tercera de Juan 2. ¿Qué dice Tercera de Juan 2? Amado, yo deseo que tú seas prosperado
en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, eso es lo que dice 3 de Juan 2. O sea, Dios quiere llenarte de todo lo que tú necesitas. ¿Te acuerdas que hace ratito vimos que de parte de Dios todos los dones que Él ya te dio, Él no se retracta de esos dones? Lo que pasa es que cada vez que tú estás en pecado, impides que ese don llegue a tu vida. Entonces, ¿quieres los dones de Dios? Quita el pecado para que disfrutes de los dones de Dios. Es la única forma, no hay otra posibilidad. Vamos a leer ya ahora Proverbios capítulo 2, versículos del 12 al 14. Proverbios capítulo 2, del 12 al 14. Proverbios capítulo 2, del 12 al 14. Dice así el versículo, dice: para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. O sea, ¿qué se necesita? Ahí, eso es lo que dice del 12 al 14, ¿no? Fíjate cómo dice arriba el versículo 11: la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Si tú quieres y actúas inteligentemente, ¿qué tendrías que hacer? ¿Sí? La inteligencia que Dios quiere poner, la iluminación del camino por el cual tienes que seguir, Dios la quiere poner en tu vida para que puedas ser librado, para que puedas salir en victoria. Que siempre te estás enojando en contra de fulanito, en contra de sutanito, ¿qué Dios quiere darte? Pues Dios quiere darte la victoria para que no sigas enojándote. Que tienes deseos carnales, pues Dios quiere darte la victoria para controlar tus deseos carnales. Dios quiere darte la victoria en todas las áreas de tu vida. Y lo único que tienes que hacer es dejarlo actuar. Y para dejarlo actuar, Él te quiere dar esa inteligencia. Dice así, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. La sabiduría y la inteligencia de Dios están ahí listas para que tú puedas hacer uso de ellas. Pero ¿cómo se obtiene la sabiduría de Dios? ¿Cómo se obtiene la sabiduría de Dios? ¿Temiéndole? O sea, ¿qué tenemos? A ver, tenemos que aclarar este punto de temiéndole. ¿A quién tenemos que tenerle miedo? Al pecado. Al pecado, ¿verdad? Para no pecar y que nos saque de la voluntad de Dios. O sea, Dios lo que quiere es producir el temor de Dios para evitar que te separes de Él. Alguien sabio e inteligente emprenderá el camino hacia la luz. Y al emprender el camino hacia la luz, el mismo Jesucristo lo va a librar. La luz, la iluminación que Jesucristo le dio a Pablo, terminó librándolo de su carne, terminó librándolo de su condición. Pablo decía, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Dios le dio la victoria a Pablo? La respuesta es sí. ¿Se la dio a Juan? Sí. ¿Se la dio a José, a Josué? O sea, un montón de seres, de hombres que están descritos en la Biblia en donde obtuvieron la victoria. ¿Tú podrías ser uno de ellos? Claro que sí. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Necesitas la sabiduría y la comunión con Dios. Y dice en un versículo que le pidamos sabiduría. Sí, y Él te la va a dar. Él no tiene problemas para dártela. Entonces ahorita nos está describiendo su sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría de Dios que quiere que tengamos en estos momentos? Que decidamos emprender el camino hacia la luz. Él nos está iluminando. De hecho ya nos dijo que ahorita pues, estamos viviendo en pecado. Ya nos iluminó, ¿no? Entonces si ya te iluminó Dios en estos momentos, ¿qué tienes que hacer? Ok, Dios, ya me descubriste, pues ahora aquí está todo lo que acabas de descubrir en mi vida. Hay envidia, resentimiento, celos, hay pecado. Tú sabes los pecados que estás cometiendo, aún después de haber aceptado a Jesucristo. Y Él quiere limpiarte de todo eso. ¿Para qué? Para darte la victoria que tanto necesitas y poderte bendecir en todo lo que tú necesitas también. Él ya decidió darte todos los dones, los tiene preparados para que tú los disfrutes. El detalle es que mientras más sigas dándole largas a Dios para arreglar, más te vas a tardar en recibir la bendición.
La pregunta es, ¿quién tiene la culpa de no estar experimentando las bendiciones? Así que, ¿quieres ya romper esa cadena de esclavitud en tu vida? Dale la oportunidad a Dios de que Él ilumine tu camino. Vamos a La leer discreción de Proverbios. La discreción de la que habla es quedarse callado. Quedarse callado. Es la discreción dice, la discreción Ujú. se guardará. Bueno, por ejemplo, pensando en la gente que le gusta el chisme. ¿Qué es el chisme, por ejemplo? Pues comunicación. Es comunicación, ok, sí, es una forma de comunicación. Ok, de acuerdo. ¿Y es bueno el chisme? No. ¿Por qué no es bueno el chisme? ¿Qué es lo que genera el chisme? ¿Problemas? ¿Con quién genera problemas? Problemas, a veces nada más te enteras y ya. Y ya nada más te enteras y ya después lo platica con el que sigue y le aumenta un pedacito, ¿verdad? La lengua, ¿cómo es la lengua? ¿Qué dice Dios de la lengua que tenemos? Que es que como una áspid, como una serpiente que echa su venenote, ¿verdad? Ese es el chisme, finalmente. Entonces la pregunta es, ¿la discreción será importante? Sí, Sí, aquí lo dice. sí, ¿verdad? Pues entonces hay que ser discretos, O sea, no andar chismoso. sí, exactamente. Ya en pocas palabras, ya lo dijiste de manera para que quede claro. ¿Sí? O sea, si quedó claro, hay que dar el paso. Ya, a ver, Dios, sí, sabes que me late el chisme. Entonces me gusta ser bien comunicativo. Sí, exactamente. Y a ver, pensemos un poquito. ¿Andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo? Si tú te prestas a aquel que llega con el chisme, ¿con quién estás haciendo una alianza? Con el chismoso. ¿Y qué dice Dios que en Corintios, que lo acabamos de leer? ¿Qué dice Dios? A ver, revisen el versículo que acabamos de escribir. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo? ¿Sí? ¿Ya lo tienen por ahí? Lo acabamos de leer. No os unáis en yugo desigual A ver, con los incrédulos. ¿será conveniente de no unirse con esas personas? Cuando tú le abres la puerta al incrédulo que te dice, ¿ya ves, manita? O sea, bueno, no sé si te digan así, ¿verdad? Pero normalmente, o manito, no creo que manito sea lo más conveniente, pero si te llegan y te dicen, ¿ya ves? ¿Ya te enteraste? O sea, ¿a quién le estás abriendo las puertas? Pues al chisme, al pecado. Al chisme, al pecado. Entonces ahí le tiene que decir uno, no vengas con tu chisme. Claro, y es más importante poderle decir y ponerle un alto a esa persona. Finalmente, cuando tú le hablas y le puedes compartir a las personas de la cuestión del chisme, la persona va, ella solita va a dejar de ir a buscarte, porque tú ya no prestaste oído al chisme. Pero cuando tú prestas oído y le dices, ay, no, es que sí es cierto, ¿verdad? En ese momento, ¿qué estás haciendo? Estás confabulando en contra de otra persona todavía. Y finalmente te haces copartícipe del pecado. Y aquí dice, ¿cómo dice el versículo? A ver, vuelvan. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Sí? ¿Y después qué más dice? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Sí te das ¿Qué cuenta? comunión la luz con las tinieblas? O sea, así directo, tienes que hacer eco de lo que estás leyendo en estos momentos, ponerlo en tu corazón y empezar a tener cuidado de tu vida. No me voy a prestar más al chisme. ¿Van a llegar muchos? Sí, van a llegar, es más, te van a llover gente que quiere compartirte chismes. ¿Por qué? Porque quieren hacerte caer. Pero cuando tú les pones un alto, Dios logra el milagro de librarte de eso. Alejandro. Ya no se acercan, ya cuando, exactamente, cuando ya te conocen de que no vas a prestarte al chisme, ya no se acercan. Solito, la luz va a echar fuera las tinieblas. ¿Quieres la luz en tu vida? Vamos a leer ya para concluir, porque ya nos falta Salmo 82:5, perdón. Pregunta, a ver, es 82:25, digo 82:5 y
Después la pregunta, ok, vamos a leer entonces Salmo 82.5. Es Salmo 82.5. Si no hay proverbios o proverbio 82. Salmo 82, versículo 5. Vamos a, ¿ya lo tienes, por favor? A ver, adelante. 82.5. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Sí, ¿qué es? Pues, hablando de estas personas que están así, pues no saben, no entienden, pues por eso siguen hablando y diciendo y haciendo cosas, ¿verdad? Pero cuando tú te prestas a esa condición, este versículo, ¿a quién crees que se aplica? Cuando tú les pones atención al que está llegando, ¿mandé? ¿También a mí mismo? También a ti mismo, se aplica a ti cuando tú le prestas atención al chisme, cuando estás, o cuando tú empiezas a juzgar a otra persona. A lo mejor ni siquiera compartes el chisme, pero empiezas a juzgar lo que está haciendo bien o está haciendo mal la otra persona. ¿Mandé? Y es muy común, ¿verdad? De que decimos, no, mira, por eso le va como le va, por eso esto, aunque no lo compartes, por eso me cae gordo, ¿verdad? Y en esos momentos, ¿quién crees que está pecando? Las tinieblas están gobernando en tu vida. Entonces, Dios lo que nos quiere decir es que, mira, ya no continúes por el camino que estás viviendo lleno de tinieblas, sino emprende el camino de la luz. Deja que Dios te vaya iluminando lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Vamos a leer Proverbios 4 del 18 al 19. Proverbios 4 del 18 al 19. ¿Sí? Esta es la promesa que Dios tiene para ti. Proverbios 4 del 18 al 19. A ver, adelante, por favor. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sí. El camino de los impios es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Se ven los dos puntos, ¿verdad? Los dos caminos que se bifurcan. ¿Ok? ¿En dónde quieres andar? Dice Dios, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Tú has visto el amanecer? ¿Cómo es el amanecer? Empieza, ¿no? Así poco a poquito, hasta que llega el momento en donde está la luz total. Ok, ¿qué dice? La senda de los justos es como la aurora. Conforme tú vas entrando en esa senda de los justos, la iluminación a tu vida va en aumento hasta que el día se alumbre, hasta que toda la luz te dé y toda la luz echa fuera las tinieblas. ¿Se va a cumplir? Sí, siempre y cuando tú continúes por la senda de los justos. Dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Cuando tú dices una mentira, después de que dices una mentira, ¿qué tienes que hacer? Reconocerla y ir delante de Dios. Bueno, eso es para arreglar la mentira, pero normalmente cuando tú vives en la mentira, resulta ser que ya dijiste la primera, y la primera te lleva a la segunda a la tercera, y va en aumento. O sea, y se hace una bola de nieve, exactamente. Entonces, son dos sendas, dos caminos totalmente diferentes. ¿Quieres andar en el camino de la luz o quieres andar en el camino de las tinieblas? ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. La luz, que es Dios, echa fuera las tinieblas. Él sí quiere echar fuera las tinieblas de tu vida. Lo único que tienes que hacer es dejar que Él eche fuera las tinieblas de tu vida. Y para eso tienes que, o sea, Dios las está iluminando para que puedas entregárselas, para que las puedas recibir. Ya, ahí vamos a terminar. Bueno, vamos a leer otro versículo más. Vamos a leer Juan 3 del 19 al 20. Juan 3 del 19 al 20. Bueno, faltan muchos versículos. Yo quisiera terminar todos los versículos, pero bueno, sí. Evangelio de Juan, por favor, capítulo 3, versículos del 19 al 20. Juan 3, ¿ya lo tiene alguien? Por favor, a ver, por favor, Cata, si eres tan amable. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Cuando vino Jesús, ¿qué es lo que descubrió? Precisamente esto que acabas de leer. Y lamentablemente, ¿qué está sucediendo en tu vida en estos momentos? La luz vino al mundo. La luz, tú ya le dejaste al Espíritu Santo mostrarte, entrar a tu corazón, iluminarte. ¿Y qué dice que sucede muchas veces cuando tú estás viviendo en tinieblas? Que tú estás, ¿qué? Amando las tinieblas más que la luz. Entonces, pues sería una buena oportunidad para que tú oraras en estos términos y le dijeras a Dios, ¿sabes qué? Perdóname porque amo más las tinieblas que la luz, ¿no? Sí, así lo dice muy claro el versículo, ¿no? Dice así claramente, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, pero no nada más los hombres, también las mujeres, digo, para la aclaración, por decir, no, si los hombres nada más, ¿verdad? Sí, muchas mujeres se pueden justificar aquí con este versículo, no, nada más los hombres, ¿no? No, sí, los hombres y las mujeres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque a todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Si tú te encuentras en esta posición amando más las tinieblas que la luz, Dios está llegando en estos momentos, está iluminando tu camino, la luz está iluminando lo que tienes que arreglar y lo único que tienes que hacer es ir para que Él pueda limpiarte. ¿Qué nos dijo para limpiar todos nuestros pecados? Proverbios 28:13, ¿qué nos dice? El que cubre sus pecados, mas el que los confiesa y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. Muy bien, ahí nos vamos a quedar. Aquí en el 21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Entonces, podrías empezar a practicar la verdad, ¿verdad? En lugar de estar viviendo en la mentira, empieza a practicar la verdad para que las obras de Dios se manifiesten en tu vida. Muy claro, Dios nos va mostrando el camino por el cual tenemos que seguir. Vamos a dar gracias, vamos a pedir al Señor su bendición. Dios bendito Padre, muchas gracias por este día, gracias por esta mañana tan maravillosa que tú nos has regalado. Gracias porque nos enfrentas directamente a lo que es el pecado, las tinieblas que están gobernando nuestra vida. Te pedimos que tú nos perdones, que tú nos limpies, quites toda esa maldad de nuestro corazón y nos lleves a disfrutar de tu presencia. Todo esto te lo agradecemos y te alabamos, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Amén. La pregunta que yo tenía es, porque no sé si es coincidencia que Juan fue más gozoso de Dios. Sí. Murió desde grande, ¿no? No murió de una muerte tan cruel como todos los demás. Pues más bien fue la decisión de Dios, ¿no? Recuerda que el hijo del trueno, como era él, un hombre fuerte, un hombre de mar, seguramente con un carácter muy fuerte, fue totalmente transformado. Y esa transformación seguramente Dios lo guardó de muchas cosas y puede ser parte, ¿no? Como una coincidencia, sí, puede ser, no lo sabemos. Pero bueno, le podremos preguntar al mismo Juan a ver qué onda con todo eso en su vida, ¿no? Más adelante. Bueno, que Dios los bendiga mucho. Vamos a nuestras alabanzas, por favor. Mi alma estaba
¿Cuál quieren que cantemos? ¿Por qué rojo otra vez? No hemos cantado de rojo hoy. Mire, no debe de fallar. Exacto. Pudieran contar tus bondades, los números se acabarían, los libros no abastecerían. Y si hubiera suficientes días para decir tus maravillas, la eternidad no alcanzaría. Y ahora el cielo es más azul cuando estoy junto a ti. No me quiero separar, te quiero en mí. Te amo por completo, te amo Dios eterno, te amo más que a mi misma vida. Te amo con pasión, te amo con fervor, te amo más que a mi misma vida. No tengo otra razón para existir, Señor. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Los inviernos ya no son tan fríos, porque ahora estás conmigo. Ya encontré lo más querido. Y aunque no sé lo de mañana, mi corazón tiene la gana, pues eres toda mi esperanza. Y ahora el cielo es más azul cuando estoy junto a ti. No me quiero separar, te quiero en mí. Te amo por completo, te amo Dios eterno, te amo más que a mi misma vida. Te amo con pasión, te amo con fervor, te amo más que a mi misma vida. Te amo por completo, te amo Dios eterno, te amo más que a mi misma vida. Te amo con pasión, te amo con fervor, te amo más que a mi misma vida. No tengo otra razón para existir, Señor. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Muy bien. Para repetir, la que cantamos hace 8 días, una de las tuyas, la última, no sé si te acuerdas, la tercera.
No me acuerdo, está bonita esa. Digo, no que no sean bonitas las demás, pero esa me gusta más. A ver, de abajo. ¿la de Invencible O la- o la de Por Amor? No, la de abajo Invencible. Es Invencible. Ah, sí, ajá, creo que sí. ¿Esa? Sí. Invencible. Pero si no, para la otra Sí, no, semana. para la próxima, para la otra. Eterno Dios de amor y salvación, arde sin fin tus palabras dentro de mí, son fuego que me quema hasta los huesos y arde en mí. A veces me arde en mí, pero hoy quiero alzar el vuelo sobre las alas del perdón. Desde lo que me has enamorado, fascinado, que se ritmo lazos de amor. Eterno Dios de amor y redención, arde sin fin tus palabras dentro de mí. Eres fuego que me quema hasta los huesos y arde en mí. A veces me arde en mí, pero hoy quiero alzar el vuelo sobre las alas del perdón. Ese de mí me has enamorado, fascinado, desde mí con lazos de amor. Desde mí con lazos de amor. Desde mí con lazos de amor. Invencible, 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 Ok, pues muchas gracias. Que Dios los bendiga mucho. Nos escuchamos la próxima semana. Lleguen temprano, por favor. Que Dios los bendiga. Bye. ¿Sí fue esa o fue la otra?